Buenas tardes, saludos cordiales y gracias por acudir a esta convocatoria que hemos realizado en la tarde de hoy. Tanto los medios que están presencialmente aquí en esta sala en Moncloa, como quienes nos siguen telemáticamente. Me acompañan en esta comparecencia el director del CAE, Fernando Simón, que va a compartir con ustedes los datos de la situación epidemiológica en el día de hoy, y también me acompaña la directora de la Agencia Española del Medicamento, y ambas, una vez finalice el doctor Simón, el director del CAE, daremos a conocer los contenidos del acuerdo que hemos celebrado en el día de hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, ministra, directora. Bueno, los datos de hoy voy a tratar de ser breve. Tenemos informaciones muy interesantes que contar relacionadas con el Consejo Interterritorial. Lo que podemos decir de la evolución de la epidemia en estos últimos días es que se ha estabilizado. Llevábamos varias semanas de descenso importante, las primeras semanas muy rápido y progresivamente se ha ido enlenteciendo. En los últimos días se observa una estabilización. Algunas comunidades suben alguna décima, algunas comunidades bajan alguna décima, pero podemos decir que prácticamente en todo el territorio se ha estabilizado. Ahora mismo a nivel nacional con una incidencia de 128 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Saben que hay variabilidad entre comunidades autónomas. Tenemos 8 comunidades autónomas que tienen una incidencia menor de 100 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Tenemos 6 comunidades que están por encima de los 150 y de ellas 3 están por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Obviamente las que están más altas tienen todavía un poco más de margen para poder descender, pero lo cierto es que la estabilización se observa ahora mismo en prácticamente todos los territorios. Los descensos son ya muy pequeños y en muchas de ellas se observa incluso alguna variabilidad arriba o abajo de la incidencia. La ocupación en hospitalaria parece haberse estabilizado en los últimos días. Es muy probable que esto esté asociado al fin de semana, periodo en el que se producen normalmente menos altas que ingresos. Sin embargo, tenemos que esperar en los próximos días para valorar si realmente ese descenso que también veníamos observando en la hospitalización continúa. Ahora mismo parece que ese descenso hubiera frenado un poco, pero ya digo que el fin de semana para los datos de hospitalización suele ser complicado y dificulta la interpretación. Y en las UCI sí que se sigue observando, sí que se ha seguido observando ese descenso muy progresivo, muy lento, de forma que ahora mismo estamos en aproximadamente 21 casos por 100.000, 21% de las camas de hospitalización ocupadas por pacientes por coronavirus. Sigue siendo una ocupación muy alta. 1 de cada 5 pacientes en una unidad de cuidados intensivos es por coronavirus, pero sí que es cierto que el descenso, si conseguimos mantenerlo durante un tiempo, nos llevaría a una situación de partida para un posible incremento posterior mejor, y esperemos que ese incremento no se llegue a producir. No podemos tener garantías, aunque parece que, como digo, que estamos en un periodo de estabilización, no podemos tener garantías de que no pueda haber repuntes. La incidencia en los últimos 7 días está mucho más estabilizada, incluso con algún incremento respecto a los días previos, lo cual podría indicar que quizás, esperemos que no, pero quizás se puedan observar incrementos en los próximos días, y si esto fuera así, no sería descartable que en la próxima semana, 10 días, podamos empezar a ver algún incremento de nuevo en casos de hospitalizados. Esperemos que no sea. Vamos a tratar entre todos de controlar la transmisión para evitar esa cuarta ola, o por lo menos retrasarla lo suficiente para que el impacto de la vacunación sea cada vez mayor en la reducción del riesgo de transmisión, pero lo cierto es que estamos ahora mismo empezando a entrar en ese riesgo que en algunos países de la Unión Europea ya se está observando. Nosotros tenemos otro indicador que nos marca esa estabilización clara con ese riesgo de volverse a incrementar, aunque también podríamos mantenernos estables, que es la positividad de las muestras que se realizan, que se ha mantenido estable también en los últimos días con un 5,3% de positividad. Son datos, no son especialmente malos, estamos, como digo, en un periodo de estabilización, pero nos pone en un alto riesgo con probabilidades de que volvamos de nuevo a incrementar el número de casos diarios. Y yo creo que sin nada más, ministra. Muchas gracias, director. Bueno, pues paso a compartir con ustedes la decisión que hemos trasladado al Consejo Interterritorial en el día de hoy, y es la decisión de suspender de manera cautelar y temporalmente la administración de la vacuna AstraZeneca hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, conocido técnicamente por sus siglas en inglés como el PRAC, analice los eventos trombóticos
nuevos acaecidos en los últimos días, concretamente este fin de semana. Durante todo el fin de semana, las agencias nacionales reguladoras han estado trabajando de manera intensa. También he mantenido contacto con mis colegas europeos durante el fin de semana, especialmente en el día de hoy, también con la comisaria de Salud, la comisaria Kyriakides. Y este fin de semana, como les decía, y ahora la directora les dará cuenta con más detalle, saltaron alertas de unos casos de trombosis poco frecuentes, no conocidos hasta el viernes, cuando se emitió, como saben ustedes, el comunicado tanto de la EMA como la OMS. Estos tipos de trombosis que han hecho saltar algunas, digamos, alertas en algunas agencias europeas, nacionales, perdón, es una trombosis muy específica, muy concreta, de senos cerebrales, casos que se salgan, por así decirlo, del patrón hasta ahora conocido. Ante estas alertas surgidas y a la espera, repito, del análisis pormenorizado y riguroso que haga el PRAC, y siguiendo siempre el principio de precaución que guía todas nuestras actuaciones, hemos decidido la suspensión cautelar, temporalmente, al menos en las 2 próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos, y las agencias nacionales de medicamentos ofrezcan respuestas a estas señales. En farmacovigilancia, la actividad tiene por fin identificar, evaluar especialmente aquellos riesgos asociados a medicamentos, a cualquier tipo de medicamentos, especialmente también en las vacunas. Como saben, la Agencia Española del Medicamento lleva haciendo informes de seguimiento de farmacovigilancia de posibles efectos adversos en vacunas, y estas alertas han surgido porque el sistema de farmacovigilancia funciona y en base al principio de prudencia ha hecho que tomemos esta decisión en el día de hoy. Los casos no notificados, digamos, que se salen del patrón común, casos poco frecuentes, son muy pocos, pero muy significativos, que han hecho que también España se sume al resto de países que han adoptado por esta suspensión cautelar temporal durante las próximas 2 semanas, a la espera que la EMA, y siguiendo, digamos, las pautas que nos diga el PRAC, el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, arrojen luz junto con nuestras agencias a este asunto. Sin más detalles, la directora los analizará y se los informará. Cuando quieras, directora. Muchas gracias, ministra. Pues así es, hasta la semana pasada, que hemos venido manteniendo una actividad constante de información sobre la seguridad de las vacunas y sobre todo en respuesta a la suspensión cautelar de uno de los lotes por Austria el domingo pasado, pues comunicamos tanto el día 10 como el día 12 junto con la EMA que el balance de beneficio-riesgo de la vacuna seguía siendo favorable, que no era extraño encontrar eventos tromboembólicos del tipo que se estaban encontrando, porque el número en el que se encontraban está por debajo de lo que cabe esperar en la población general cuando no se está vacunando. Esto, por tanto, no nos resultaba especialmente preocupante, aunque lo estábamos vigilando de cerca, y todos los eventos tromboembólicos son una señal que está siendo objeto de estudio por el Comité de Evaluación de Riesgos de la EMA, por el PRAC. El fin de semana ha cambiado la valoración del riesgo. El sábado y el domingo tuvimos conocimiento de un caso en España, de una trombosis venosa cerebral, en concreto una trombosis de senos venosos, que cursaba además con una disminución importante de plaquetas, lo que implica una activación irregular de la coagulación. Afortunadamente se está recuperando, pero esto es un caso muy poco habitual, muy poco frecuente, puede ocurrir. Pero ese mismo día, el sábado por la noche, supimos de 3 casos del mismo estilo en Noruega. Tuvimos una actividad muy intensa de intercambio de información con las agencias europeas. Alemania también había identificado 4 casos. Nos parecía que esta agregación de casos y, sobre todo, no poder descartar la plausibilidad biológica de este tipo de trombosis tan concreta y específica, una trombosis de senos venosos junto con trombocitopenia, es decir, con plaquetas bajas, pues con enfermedad grave, pues que se merece una valoración adicional. Pedimos a la red de reguladores europeos, compuesta por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, la Comisión y las agencias nacionales, una reunión extraordinaria. Durante esta mañana, durante la reunión, incluso tuvimos conocimiento de un caso más en Noruega y a primera hora de la tarde 2 casos más en Alemania. Y
Son muy pocos casos en el contexto de la vacunación global, eso es cierto, pero pensamos que es prudente, dado que es una vacuna que se dedica a población sana, población joven, con menor riesgo además de los efectos graves de la COVID, pues pararla cautelarmente hasta que el PRAC haya hecho una valoración detallada de todos los casos y pueda tener una estimación de cuál es el riesgo real y si se puede identificar un patrón de causabilidad o identificar algún grupo de personas o de factores de riesgo que pudiera estar más asociado con estos eventos. Son muy pocos eventos, como decía, 11 en este momento, y se han puesto más de 17 millones de esta vacuna en Europa, entre Europa y el Reino Unido. En el Reino Unido nos preguntábamos si, habiendo utilizado esta vacuna de forma masiva, no tendrían estos casos. Estamos en contacto con ellos también y con la agencia británica. Nos han comunicado que tienen 3 casos en el contexto de 10 millones de personas vacunadas. Vamos a tener también reuniones, tanto en la agencia europea, el PRAC, con la agencia británica, para intercambiar estos datos y discutir cada uno de estos casos. Así que efectivamente son muy pocos casos en número absoluto, pero nos parece que tanto por la agrupación de casos, como por la importancia cualitativa de cada uno de ellos, porque en la población general son tan poco frecuentes que puede que lo que se está encontrando ahora ya exceda lo que corresponde a la población general, y porque no se puede descartar una plausibilidad biológica, puesto que en el contexto de la enfermedad del COVID también se encuentran este tipo de trastornos de la coagulación, pues nos parece prudente parar, esperar a la valoración del PRAC y después decidir si se continúa con la vacuna de forma generalizada o restringida a algún grupo de población o lo que el PRAC pudiera estimar. Es una decisión basada en la prudencia, que no es fácil porque la vacuna de AstraZeneca ha tenido un impacto muy importante, por ejemplo, en el Reino Unido, donde se ha usado de forma mayoritaria, en evitar hospitalizaciones y, por tanto, mortalidad asociada a COVID. Así que la decisión no es fácil, pero nos parece que debe movernos el principio de prudencia y temporalmente recomendamos pausar la vacunación. Muchas gracias, directora. Como ven, en nuestro país hemos administrado dosis de AstraZeneca hasta ahora 939.534. Así consta en el informe de hoy de vacunación, que saben que emitimos a diario de lunes a viernes, pero es verdad que aunque sea un solo caso y también dentro del contexto europeo y en la dinámica que también están llevando a cabo otros países de nuestro entorno, hemos decidido suspender temporalmente, insisto, es una suspensión temporal, cautelar, hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie. También quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Nuestros servicios asistenciales, he compartido ahora con los consejeros y consejeras, están también, participando de esta decisión y que en general ha sido administrada a 939.534 personas, hasta ahora un solo caso, pero también un mensaje de tranquilidad y de confianza en el sistema de alerta, de farmacovigilancia, de que está siendo muy activo, con un análisis muy riguroso, y esperamos a la decisión, para ir siempre de la mano con la EMA, de la decisión que adopte el PRAC en los próximos días, si es posible, para tomar la decisión al respecto con la vacunación. Por nuestra parte, especialmente con la AstraZeneca, porque el resto de vacunas se siguen inoculando en los planes operativos que están llevando a cabo las distintas comunidades autónomas, que marcha al ritmo adecuado conforme van llegando las dosis. Sin más, nos ponemos a su disposición. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor Simón, gracias, directora, gracias, ministra, y también gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación, más de 30, que hoy siguen esta rueda de prensa desde la sala de prensa de Moncloa y también de forma telemática. Es el turno de sus preguntas. Vamos a empezar por la sala. Adaya González, de la agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Yo les quería preguntar cuándo se espera que el PRAC pueda tener culminado su análisis y si en el caso de que se prolongara, qué ocurre con ese casi 1 millón de personas que en España ya se han vacunado con una primera dosis, qué pasaría con la segunda.
Y luego esta misma mañana AstraZeneca ha enviado un comunicado en el que negaba que hubiera una evidencia de su vacuna con los episodios trombóticos. No sé si han mantenido alguna conversación con la farmacéutica y qué respuesta tiene ella de estos eventos poco conocidos que nos acaban de informar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hadaya, por sus dos preguntas. En relación a la primera, vamos a ser prudentes y que el propio PRAC marque su tiempo, ¿no? Es lo que ha pedido, tiempo para analizar estos eventos trombóticos poco frecuentes que salen del patrón, por así decirlo, y por tanto vamos a hacer que sea la propia EMA, a través de su Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, el que los analice concienzudamente y pueda emitir una opinión al respecto. En relación al intervalo de dosis, saben que entre la primera y la segunda hay un intervalo de 10-12 semanas, por tanto y tiempo, y esperamos también, de conformidad con las comunidades autónomas y con también lo que nos diga las distintas agencias reguladoras, poder también dar respuesta, pero en principio calma y tranquilidad hasta que en los próximos días esperamos, o no sé hasta cuándo, pero sí que próximamente la EMA seguro que se va a pronunciar. Y en relación a AstraZeneca, bueno, nosotros, como comprenderá, las agencias reguladoras son independientes y la decisión de los gobiernos con las comunidades autónomas, en este caso en un país descentralizado, también. Pregunta ahora Belén Remacha del diario.es. Hola, buenas tardes. Ministra, bueno, le quería preguntar en primer lugar si piensan que esto puede afectar a los objetivos de vacunación. Tal vez no al 70% de mayores que se quiere alcanzar ahora en abril, porque para ellos no va AstraZeneca, pero si creen que esto puede ralentizar sí que el objetivo del verano. Y en concreto le quería preguntar si esto puede afectar el comienzo de la campaña de vacunación, los enfermos crónicos, que debía empezar sí que próximamente, y no sé si en algunos casos sí que podía estar dirigida para ellos AstraZeneca. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tus dos preguntas. En relación a la afección del objetivo, hay que esperar a lo que diga el PRAC. Dependiendo de la respuesta del PRAC a estos eventos, pues tendrá respuesta a la pregunta que usted formula, porque será un escenario u otro. Por tanto, en principio, a la espera a lo que el PRAC decida. Y en relación a la campaña de vacunación de los crónicos, si no recuerdo mal, estaba para ellos las vacunas de RNA, por tanto entiendo que no hay afectación a esa cuestión. Es el turno ahora de Alba Lafuente, de Radio Televisión Española. Gracias. Mi pregunta, buenas tardes, era si a partir de ahora para las personas esenciales, los grupos esenciales menores de 55 años, se van a utilizar otras vacunas de momento o no. Gracias. Muchas gracias, Alba. Vamos a esperar. El PRAC se va a reunir, mañana tiene una primera reunión, creo que a lo largo de la semana, al final de semana será otra. Antes de tomar una decisión, nosotros lo que hemos adoptado en el día de hoy es una suspensión cautelar temporal, basada en el principio de la prudencia. Y, por tanto, esperaremos a que el PRAC, que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, se pronuncie, y a partir de ahí podremos saber si se puede continuar con la vacuna AstraZeneca, si el PRAC decide otra cosa, o a grupos determinados, como ha dicho la directora de la EMS, dependiendo de cuál sea, digamos, los criterios que, digamos, establezca ese Comité de Evaluación de Riesgos en relación a los eventos trombóticos surgidos en este fin de semana. Pregunta ahora Irene Pérez, del Español, que nos sigue de forma telemática. Buenas tardes, muchas gracias por darnos paso. Quería preguntar, ministra, hay bastante población, ha dado la cifra ahora mismo, que se han puesto ya la vacuna de AstraZeneca. Me gustaría saber qué ocurriría en el caso de que esas personas, por la situación que se está creando, no se quisieran volver a vacunar o ponerse la segunda dosis. Si contarían como personas vacunadas, si se podría al cabo de un tiempo vacunar de otra dosis, si se va a hacer una campaña para intentar, bueno, concienciarles de que esto es una parada momentánea, que la vacuna es segura. Y por otro lado, me gustaría también saber si plantean, ya sé que no quiere hablar de tiempos, que quiere dar su tiempo a la EMA, pero si se plantea que tal vez los grupos que ahora nos están vacunando con Pfizer y con Moderna terminen de vacunarse y tengamos las vacunas de AstraZeneca paradas
si volveríamos a vacunar por riesgo, si seguiríamos vacunando a los más desfavorecidos. No sé cuál es el plan en el caso de que la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, suspendiera en un plazo de unos 2 meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tus 3 preguntas. Intentaré contestarlas a todas. Vuelvo a insistir, o sea, nosotros vamos a esperar a lo que el PRAC, la decisión del PRAC establezca respecto a estos eventos trombóticos poco frecuentes o raros que han hecho saltar, digamos, las alertas a las agencias reguladoras nacionales de los países que ha mencionado la directora de la EMS. En cualquier caso, nuestro país no es el único, tenemos otros países de nuestro entorno europeo que están en la misma situación y también estoy convencida que desde la Comisión y desde los distintos agencias reguladoras se articularían posibles soluciones a esto. Entiendo el interés de saber las respuestas, entiendo, pero también espero que entiendan a esta ministra cuando lo que digo es que vamos a esperar a lo que el PRAC decida, porque pues, podemos estar en un escenario o en otro y en base a esa decisión pues iremos compartiendo primero con el Consejo Interterritorial como órgano centro de las decisiones de la pandemia, también de este proceso de vacunación y desde luego así va a ser. Hasta ahora el hecho que le hayamos dicho que 939.534 personas en España se hayan inoculado la vacuna de AstraZeneca y solo tengamos un evento de este tipo, quiere decir que la relación beneficio-riesgo sigue estando ahí, de ahí también el comunicado de la EMA. No obstante, como estos casos son muy significativos, hemos querido, reitero, por el principio de prudencia, pues suspender cautelar y temporalmente hasta que el PRAC se pronuncie. Y con los grupos de Pfizer y Moderna vamos a ver, porque también esta decisión puede incidir en un sentido u otro, por tanto, reitero, esperar la decisión del PRAC. Pregunta ahora Marino Holgado de Antena 3 Televisión, que está en la sala. Buenas tardes. Quería preguntarles, en la medida de lo posible, siempre salvaguardando la privacidad de datos, ¿qué datos tienen del caso español? Si podemos saber si algo del paciente o de la paciente, no sabemos si es hombre, mujer, qué edad, en qué comunidad autónoma ha sucedido, lo que podamos dar, insisto, ya sé que preservando siempre su identidad. Y me gustaría saber, no ya el caso español, que solamente es uno, pero si tenemos una idea general de a cuántos días de la vacunación surgen esos síntomas, si esos síntomas son similares, es decir, para cuáles son esos síntomas, si es que son los mismos, ¿no? Y quería preguntar a la ministra si este tipo de eventos que están sucediendo era previsible después de las prisas que nos dimos en vacunarnos todos. Todos hablamos en su momento de los plazos breves que hemos tenido en los ensayos de las vacunas, en la elaboración. Ha sido la vacuna quizá más rápida de la historia de la sanidad. No sé si esto es algo previsible, teniendo en cuenta esa precipitación quizá en su administración. Gracias. Tú, directora. Bien, pues a la primera pregunta sobre el caso español no le puedo dar ningún dato porque basta que sea un único caso y de este tipo tan particular y específico, tan poco frecuente, que cualquier añadido podría ayudar a identificar al paciente y entonces vulneraríamos su derecho a la confidencialidad, así que no le puedo decir nada. En cuanto a la segunda pregunta de qué síntomas hay que estar pendiente y cuándo pueden aparecer, bueno, parece que el tiempo de latencia es entre 3 días después de ponerse la dosis y 14 días. Los síntomas que podrían hacer sospechar son dolor de cabeza muy intenso, inusual, no un dolor de cabeza normal, que no cede bien con los analgésicos, que empeora al tumbarse o que se acompaña de vómitos o que se acompaña de alteraciones visuales o otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares. Esto también lo comunicaremos, estamos en contacto también con los profesionales científicos y lo comunicaremos para que estén alerta de qué tipo de síntomas pueden aparecer. Estos no son los síntomas normales de la vacuna, no son los síntomas que aparecen en los 2 o 3 días después de inyectarse, que suele acompañarse pues, también de dolor de cabeza, pero digamos de intensidad normal, habitual, a lo que uno está acostumbrado, puede acompañarse de fiebre, de dolor en el sitio de inyección, de cansancio. Hablamos de cosas diferentes, probablemente a partir del 3er día, no en los 2 primeros, y un dolor de cabeza especialmente inusual e invalidante. A la tercera pregunta que se le ha hecho a la ministra, si esto era previsible por las prisas,
A ver, este evento, en este momento se han identificado 11 en 17 millones de personas. Entonces, por mucho tiempo que se dedica a los ensayos clínicos, es muy difícil que de tener relación con la vacuna, que todavía no lo sabemos, pudiera aflorar en los ensayos. En los ensayos de esta vacuna con 20.000 personas, lo que se encontró es que los eventos tromboembólicos más comunes eran iguales de frecuentes en los que recibían vacuna que en los que recibían placebo. ¿Y esto qué significa? Que la gente sigue teniendo estos problemas de salud, se ponga la vacuna o no. Que lo hubieran tenido igual si no hubieran estado dentro del ensayo, que hubieran tenido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, igual con vacuna o sin vacuna. Otra cosa ya son estos que son tan específicos y que ahora nos parece que la incidencia es algo mayor de lo que cabría esperar en la población general si no se estuvieran poniendo vacuna. Pero son tan limitados, con tan poco número, que por muy grande que fuera un ensayo clínico y mucho tiempo que durara, no iban a aflorar. ¿Puedo añadir algún detalle numérico básicamente sobre esto? Estamos hablando de ensayos de estudio de la vacuna que habitualmente incluyen 4 o 5.000 pacientes. En este caso han incluido casi todos por encima de los 20 y hasta los 50.000 para algunas vacunas, lo cual permite acortar los tiempos porque los casos que necesitas llegan antes. No ha habido prisas en todo ese proceso. El problema es lo que dice la directora. Ahora estamos en un caso por cada 1.700.000 personas vacunadas. Hubiéramos necesitado tener 1.700.000 personas en los ensayos clínicos para encontrar un caso. Es decir, no es una cuestión de prisas. Los estudios se han hecho bien, se han hecho como deben de ser, pero nunca se pueden prever todos los posibles efectos secundarios muy poco frecuentes. Y estamos en esa posibilidad que se está estudiando. En la sala está también Sara Becerro, de Radio, que es su turno de pregunta. Hola, buenas tardes a los tres. En primer lugar, ministra, por aclarar, ha dicho que esta suspensión temporal cautelar será de unas 2 semanas. Quería insistir en la pregunta de mi compañera. No sé si ya tan solo con estas 2 semanas puede torpedecer o estropear la apuesta de algunas segundas dosis de AstraZeneca y en el caso de ser así, ¿qué ocurriría? No sé si se invalida esa apuesta de la primera dosis. Y por otro lado, también quería, por aclarar, esta decisión se ha tomado en el seno del Consejo con el consenso de todas las comunidades autónomas. No sé si las comunidades, en este caso, pueden desmarcarse de esta decisión. El País Vasco hace pocas horas decía que no tenían informes suficientes como para realizar la vacunación y que, en su opinión, querían continuar con la vacunación, con la vacuna de AstraZeneca. No sé si en este caso las comunidades pueden elegir. Gracias. Muchas gracias, Sara, por tus 2 preguntas. En relación a la primera, el intervalo, sabes que con AstraZeneca, que se acordó por la Comisión de Salud Pública y la ponencia de vacunas, estaba entre 10 y 12 semanas. Por tanto, hay margen y en cualquier caso se podría alargar más si fuese necesario o adoptar otra decisión en el conjunto, en el seno de la Unión, porque sabes que somos varios países los que hemos adoptado esta decisión de suspensión cautelar, ¿no? La decisión en el Consejo Interterritorial ha sido, digamos, aceptada por todos, compartida por todos. Entendían que era una decisión difícil de tomar, pero también entendían la necesidad de la adopción de la misma en base al principio de precaución. En ese sentido, no ha habido ninguna comunidad que haya manifestado lo contrario. Son conscientes de la necesidad de la adopción y, desde luego, han agradecido el que se haya hecho esta convocatoria, que antes de comparecer ante ustedes, por supuesto, ya hemos tenido este Consejo Interterritorial, producto de la gobernanza. Creemos en este sistema de descentralización de competencias y, por tanto, nos parece fundamental, imprescindible, compartir esta toma de decisiones con los consejeros, con los miembros, con las consejeras que conforman este Consejo Interterritorial. Es el turno ahora de Manuel Vilasero, del Periódico. Hola, Manuel. Sí, hola, buenas tardes, sí, perdón. Quería saber qué mensaje le transmite el Gobierno a las personas que ya han recibido las dosis, sea la primera, la segunda, de AstraZeneca, y que ahora estarán, supongo, muy inquietas, esperando a ver si tienen estos efectos tan perniciosos que han descrito, teniendo en cuenta que aparecen entre las 2, 3 o 14 días. Por otro lado, entiendo que el impacto que tendrá
si al final la EMA da luz verde a seguir con la vacunación, con AstraZeneca, el impacto que habrá tenido esta suspensión cautelar en el proceso de vacunación, entiendo por lo que han dicho que será pequeño, que se puede recuperar el tiempo que se haya perdido, 1 o 2 semanas. Y por otro lado, ¿cuántas dosis ahora, digamos, quedarán, digamos, en la nevera? De las que ya tenemos o llegarán en los próximos días. Muchas gracias, Manuel, por tus 3 preguntas. No sé si quieres la directora contestar alguna o si no las contesto yo. El mensaje... Sí, el mensaje a las personas es de tranquilidad. Lo que se puede esperar ahora de la vacuna de AstraZeneca es tener una protección con una dosis sola o parcial, pero una protección frente al COVID. Y esto es lo que se puede esperar por encima de cualquier otra cosa. La probabilidad de tener un efecto adverso con un medicamento existe con cualquier medicamento. Ahora bien, este que estamos contando es altamente improbable. La incidencia es muy baja. Lo que tenemos que hacer es tener la información de qué tenemos que hacer en caso de que aparezcan unos síntomas de este tipo para ser explorado. Pero el mensaje es de tranquilidad. Es muy improbable que alguien que haya recibido la vacuna vaya a tener un efecto grave como este. Eso sí, necesitamos tiempo para estudiarlo y descartar una asociación causal con la vacuna, porque de momento la asociación solo es temporal, coincide en el tiempo. Si encontramos que hay una asociación causal, se tomarán medidas más definitivas después. Y mientras tanto, tranquilidad. Esta decisión que hemos adoptado es producto de un principio de prudencia, que como saben guía todas nuestras actuaciones y también ha sido compartido por quienes conformamos el Consejo Interterritorial. Por tanto, me sumo a esas palabras de tranquilidad. El sistema de farmacovigilancia funciona, los efectos adversos de cualquier medicamento están ahí para ser evaluados, identificados y sobre todo, al mínima cuestión que hemos detectado en nuestro sistema de farmacovigilancia que se sale, digamos, de lo frecuente, del patrón, por así decirlo, establecido, pues hemos adoptado esta decisión por prudencia. Mensaje de tranquilidad, de estar, digamos, si acaso vigilante con los síntomas que hemos podido decir y en su caso, pues, consulta a su médico de referencia, pero en principio la incidencia es tremendamente baja, pero sí que nos parecía que era una incidencia significativa como para adoptar esta decisión. Las vacunas de AstraZeneca van a seguir llegando. Mientras tanto, se produce esta suspensión temporal cautelar. Van a estar en los almacenes que el AEMS tiene establecido al respecto y una vez tengamos la decisión del PRAC, pues ya tomaremos decisión para continuar con la misma, que esperemos que así pueda ser. Vamos a concluir la rueda de prensa con Gemma Maldonado, de iSanidad. Hola, buenas tardes. Tenía 2 preguntas. En primer lugar, si se va a hacer un seguimiento especial o algún tipo de recomendación específica a los trabajadores esenciales, sanitarios, fuerzas de seguridad, docentes que ya se han vacunado con una dosis de AstraZeneca. Y en segundo lugar, saber qué suele causar este tipo tan concreto de evento trombótico, si son los mismos factores de riesgo que se conocen para otras trombosis y si hay datos de la prevalencia de este tipo de trombosis cada año. Muchas gracias. ¿Contestas a la segunda pregunta, directora? Sí, la segunda pregunta. Los factores de riesgo de este tipo de trombosis no son exactamente los de otros eventos trombólicos. Me preguntaba por la incidencia. La incidencia, creo recordar, que es 1,3 de cada 100.000 personas año, más alta en la mujer, hasta 2,6 o 2,7 casos por cada 100.000 personas año en las mujeres. Se asocia, en el caso de las mujeres, se asocia embarazo, puerperio, toma de anticonceptivos. También pueden asociarse algunos trastornos de tipo autoinmune, pero no está bien caracterizado. No se conocen exactamente cuáles son las causas que provocan este tipo de trombosis. Estoy hablando de fuera del contexto de la vacunación. Y como ya decía antes, no hay todavía una relación causal con la vacuna, de momento es temporal. Fuera del contexto de la vacunación, esos serían los factores de riesgo que la literatura médica tiene identificado para este tipo de trombosis. Y en relación a la primera pregunta que formulaba Gemma, pues el mismo mensaje para el resto de la ciudadanía.
tranquilidad y estar alerta si cualquier síntoma de los que hemos indicado que no están relacionados, digamos, de manera normal a, digamos, las molestias, los efectos adversos de la vacuna, pues dolor de cabeza persistente, que no remite con analgesia, o algún tipo de las cuestiones que también ha señalado la directora de la ENS, pues acudir a su médico de referencia. Terminamos aquí esta rueda de prensa. Gracias, doctor Simón. Gracias, directora. Gracias, ministra. Gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias.